¿Sabes qué pasa cuando llevas más de 20 años compitiendo al límite, enfrentándote siempre a los mismos nombres, a los mismos despachos y a las mismas decisiones injustas? Que no acumulas trofeos, acumulas cicatrices. Y Fernando Alonso tiene muchas. Hoy, a sus 44 años, Alonso ya no necesita quedar bien con nadie, no necesita proteger carreras ajenas, no necesita fingir diplomacia, porque este vídeo no va de odio infantil, no va de enfados de paddock, va de supervivencia. En la Fórmula 1 no odias porque sí, odias cuando te quitan un coche ganador, cuando te prometen algo que nunca llega, cuando te sacrifican por intereses que no son deportivos, cuando te hacen perder años que no vuelven, y Fernando Alonso ha vivido todo eso. Durante años se ha hablado de su carácter, de sus conflictos, de sus salidas polémicas, pero casi nadie se ha parado a hacer la pregunta correcta. ¿Y si Alonso no era el problema? ¿Y si simplemente chocó con quienes mandaban de verdad? Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a poner nombres encima de la mesa. 5 nombres concretos. 5 personas o estructuras que marcaron su carrera para siempre. No desde el rencor, desde los hechos. Porque cuando miras atrás con perspectiva, entiendes que Alonso no odió a cualquiera, odió a quienes cambiaron su historia en la Fórmula 1. Y ahora dime tú, antes de empezar, ¿crees que Fernando exageró sus conflictos o que la F1 nunca le perdonó decir lo que otros callaban? Vamos con el primero. Antes de entrar en nombres propios, hay algo que hay que entender muy bien. En la Fórmula 1 no todo el mundo se gana enemigos, solo se los gana quien molesta. Y Fernando Alonso ha molestado desde el primer día, ha molestado porque llegó muy joven y ganó demasiado pronto, ha molestado porque no aceptaba órdenes sin explicación, ha molestado porque no sabía, ni quiso, callarse cuando veía algo injusto. Mi opinión aquí es clara. Alonso nunca fue un piloto cómodo, ni para los jefes de equipo, ni para los políticos del paddock, ni para quienes prefieren pilotos obedientes antes que pilotos brillantes. En la Fórmula 1 hay 2 tipos de campeones, los que se adaptan al sistema, y los que chocan contra él. Fernando siempre fue del segundo grupo, y eso tiene un precio, porque cuando no entras en el juego, cuando no sonríes en las fotos correctas y no repites el discurso oficial, empiezan los problemas, empiezan las decisiones raras, empiezan las prioridades cambiantes, empiezan los silencios incómodos. Y aquí quiero dejar clara una cosa. Muchos de los conflictos de Alonso no nacen de peleas personales, nacen de estructuras de poder, de equipos que toman partido, de jefes que eligen a quién proteger, de proyectos que dejan de girar alrededor del talento y empiezan a girar alrededor de intereses. Por eso este vídeo no va solo de personas, va de momentos en los que Alonso se dio cuenta de que, por muy bueno que fuera, no siempre iba a tener las cartas a su favor. Y ahora te lanzo una pregunta clave, porque esto define cómo ves todo lo que viene después. ¿Crees que Alonso se metió en tantos problemas por su carácter o porque nunca aceptó ser un piloto manejable? Déjalo en tu cabeza mientras empezamos con el primer nombre. Si hay un nombre que marca un antes y un después en la carrera de Fernando Alonso, ese es Ron Dennis. Y no por una discusión puntual, no por una mala temporada, sino porque en 2007 Alonso se dio cuenta de algo que nunca olvidaría, que en la Fórmula 1 a veces ser el mejor no es suficiente. Fernando llegó a McLaren como bicampeón del mundo, llegó para liderar el proyecto, llegó con galones, experiencia y resultados. Pero desde el primer día, el equipo ya tenía otro plan, y ese plan tenía nombre y apellido, Lewis Hamilton. Aquí va mi opinión, sin rodeos. Ron Dennis no supo, o no quiso, gestionar a 2 pilotos fuertes. Eligió proteger a su apuesta, Yamato Adescentos, futuro. Y Alonso pasó de líder a estorbo en cuestión de meses. Estrategias dudosas, prioridades que cambiaban, decisiones que siempre caían hacia el mismo lado. Y Fernando lo vio claro, no estaba compitiendo solo contra otros equipos, estaba compitiendo contra su propia estructura. Ese año no solo perdió un título por un punto, perdió la confianza en que la Fórmula 1 premiara siempre al mejor, y eso deja huella. ¿Odio? No exactamente, pero sí una herida profunda. Porque cuando das todo, cuando cumples tu parte, y aún así el sistema decide que no eres la opción correcta, eso no se olvida. Aquí te lanzo una pregunta directa. Si tú fueras Alonso en 2007, ¿habrías tragado y aguantado o habrías hecho exactamente lo mismo que él? Porque después de McLaren, Fernando ya no volvió a creer ciegamente en ningún proyecto. Y el siguiente nombre lo demuestra aún más. El segundo nombre es incómodo precisamente porque no es un enemigo clásico. Es alguien que le dio todo y también alguien que lo dejó solo cuando más lo necesitaba. Hablamos de Flavio Briatore. Con Briatore, Fernando Alonso ganó sus 2 campeonatos del mundo. Fue su mentor, su protector, el hombre que apostó por él cuando nadie más lo hacía. Pero aquí va una verdad que a muchos no les gusta escuchar. En la Fórmula 1, las lealtades duran mientras ganas. Cuando llegó el escándalo del Crashgate en 2008, todo explotó. Y Alonso, aunque no estuvo implicado, quedó salpicado por el entorno. Renault cayó.
Briatore desapareció y Fernando se quedó sin red. Mi opinión aquí es clara y probablemente polémica. Briatore fue clave para que Alonso llegara arriba, pero también fue clave en dejarle un vacío brutal cuando el castillo se derrumbó. Porque Fernando no solo perdió un equipo competitivo, perdió un escudo político, y en la Fórmula 1, sin protección, eres vulnerable. Desde ese momento, Alonso entendió algo fundamental. No puedes depender de una sola figura de poder, porque cuando esa figura cae, tú caes con ella. Odio, no en el sentido clásico, pero sí una decepción profunda, de esas que no se gritan, pero que se recuerdan toda la vida. Y aquí te lanzo una pregunta incómoda. ¿Crees que Briatore hizo todo lo posible por proteger a Alonso? ¿O que cuando llegaron los problemas se salvó a sí mismo primero? Porque a partir de aquí, Fernando empezó a tomar decisiones mucho más solitarias, y el siguiente nombre marca el momento en el que su carrera cambia de rumbo para siempre. Si hay un nombre que Fernando Alonso quiso amar por encima de todos, ese fue Ferrari. Ferrari no era solo un equipo, era el lugar donde Alonso quería cerrar el círculo, donde quería ganar el título que confirmara su grandeza absoluta. Y estuvo a nada, 2 veces. 2010 y 2012 no se perdieron por falta de talento, se perdieron por decisiones, por errores estratégicos, por coches que nunca estuvieron a la altura cuando más hacía falta. Aquí va mi opinión, sin rodeos. Ferrari tuvo a Fernando Alonso en su mejor versión y no supo aprovecharlo. Le dio coches buenos, pero nunca los mejores. Le dio liderazgo, pero no respaldo total. Le dio responsabilidad, pero no las herramientas finales. Y eso, para un piloto como Alonso, es desesperante, porque Fernando lo dio todo por Ferrari, defendió al equipo en público, tapó errores, cargó con derrotas que no eran suyas. Pero internamente algo se rompió. La llegada de nuevos dirigentes, decisiones erráticas y una sensación constante de ir siempre a remolque acabaron desgastando la relación, especialmente con figuras como Luca Di Montezemolo, que representaban una Ferrari más política que deportiva. Odio, no, pero sí una frustración profunda, porque cuando das tus mejores años a un equipo y te quedas a un paso, eso duele más que una derrota clara. Ferrari no le falló una vez, le falló cuando más importaba. Y aquí te lanzo la pregunta clave. ¿Crees que Ferrari perdió títulos por mala suerte o porque no supo construir alrededor del piloto que más lo merecía? Porque después de Ferrari, Alonso ya no volvió a creer en los mitos. Y los 2 últimos nombres explican por qué. El cuarto nombre no es una persona, es una promesa. La promesa de McLaren con Honda, el famoso proyecto a largo plazo. Aquí voy a ser muy claro. Alonso no odió a McLaren Honda por perder, odió perder el tiempo. Años de discursos optimistas, años de el año que viene, años de problemas básicos en un deporte de élite. Fernando volvió a McLaren creyendo en un proyecto serio y se encontró con un coche que no podía ni terminar carreras. Aquí mi opinión es contundente, eso no fue mala suerte, fue una falta de realismo brutal. Y para un piloto que ya había perdido títulos por decisiones ajenas, aquello fue imperdonable, no por el fracaso, sino por la venta de expectativas irreales. Y de ahí pasamos al quinto nombre, que duele de otra manera, Alpine. El equipo que prometió estabilidad, el equipo que prometió crecimiento interno, el equipo que prometió respeto, y que terminó demostrando que no tenía un plan claro, cambios constantes, mensajes contradictorios, decisiones que parecían improvisadas. Mi opinión aquí es incluso más dura. En Alpine, Alonso no sintió traición, sintió indiferencia. Y eso es peor, porque cuando un equipo no sabe qué quiere ser, el piloto acaba pagando el precio. Fernando dio resultados, sumó puntos imposibles, y aún así el proyecto nunca se volcó del todo con él. Ahí Alonso entendió algo definitivo. No basta con tener contrato, necesitas que el equipo crea en ti de verdad. Y cuando eso no pasa, no hay talento que lo salve. Aquí te dejo la pregunta antes de cerrar todo. ¿Qué duele más como piloto? ¿Que te fallen por incapacidad o que te fallen por falta de ambición? Porque con estos 5 nombres se entiende algo muy importante. Alonso no odió por rencor. Odió porque la Fórmula 1 le hizo pagar muy caro decir que el emperador estaba desnudo. Y ahora sí, vamos a cerrar esto como se merece. Después de repasar estos 5 nombres, creo que hay algo que queda muy claro. Fernando Alonso no ha tenido una carrera marcada por el odio. Ha tenido una carrera marcada por conflictos con el poder, con jefes que eligieron otros caminos, con equipos que no supieron o no quisieron acompañar su talento, con proyectos que prometieron más de lo que podían cumplir. Y mi conclusión personal es esta. Alonso no odió porque fuera conflictivo, odió porque se negó a aceptar injusticias como parte del juego, porque no supo ni quiso ser un piloto dócil. Eso le costó títulos, le costó estabilidad y probablemente le costó una narrativa mucho más amable en la historia de la Fórmula 1. Pero también le dio algo que muy pocos tienen, respeto real, respeto de quienes saben lo difícil que es mantenerse competitivo durante más de 20 años, respeto de quienes entienden que decir la verdad en este deporte suele salir caro.
A los 44 años, Fernando Alonso ya no necesita caer bien, no necesita reescribir su pasado, ni justificar sus decisiones. Su carrera, con errores y aciertos, habla sola. Y ahora te pregunto a ti, con todo lo que hemos visto, ¿crees que Alonso habría ganado más títulos siendo más complaciente? ¿O crees que precisamente su carácter es lo que lo convierte en quien es? Déjalo en los comentarios, porque aquí no hay una respuesta fácil. Y si has llegado hasta aquí, gracias. Porque este vídeo no iba de polémica barata, iba de entender por qué Fernando Alonso es uno de los pilotos más complejos, más incómodos y más respetados de la historia de la Fórmula 1. Nos vemos en el próximo.